días, hermanos. Buenos días a todos. Es un gusto verlos aquí reunidos. Dios es bueno, amén. Amén, amén. Bueno, yo sé que ya se acerca, hermanos, el día en que muchas personas en esta nación celebran el Día de Acción de Gracias, un día que toman para agradecer al Señor, ¿verdad? Eso es algo bueno, es algo excelente, pero yo creo que debemos recordar que nosotros tenemos que dar agradecimiento a Dios todos los días, ¿verdad? Todos los días, no tenemos un día en especial. Y yo creo que es bueno que en este día traigamos un mensaje que nos motive a reflexionar en nuestra vida, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra persona, de qué forma Dios nos ha estado ayudando y reflexionar también, hermanos, en la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo. Y yo creo que es muy es muy buena reflexión la que vamos a tener en este día. Y vamos a tomar una porción de la escritura en el libro de Éxodos. Así es que, ¿por qué no vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Éxodo, hermanos? En el capítulo 15. Éxodo capítulo 15. El título de este mensaje en particular se llama Recuerda y canta. Recuerda y canta. Y está basado obviamente en reflexionar lo que yo les dije al principio, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Éxodo capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 21. Leemos la palabra del Señor, hermanos. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: Canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré. Él es Dios, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y a los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan.
el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Amén. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, hemos exaltado con las alabanzas esta mañana. Hemos venido, Señor, a darte gloria porque tú solamente eres digno de esa gloria, oh Dios. He aquí tu pueblo, Dios mío. Oh Señor, glorifícate, oh Dios, a pesar de mi debilidad. Y ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra tuya, que la atesoremos en nuestros corazones, en nuestras vidas, y salgamos de este lugar con una nueva perspectiva, Señor. Oh Dios Santo, ayúdanos. Espíritu de Dios, suplico tu ayuda. Reparte, Señor, conforme a tu propósito a cada corazón en este día. Vivifícanos, Señor, ayúdanos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que Cristo sea muy exaltado. Señor, ayúdanos, te lo pido en su nombre. Amén y amén. Alguien dijo que el cantar y alabar a Dios es el vehículo a través de el cual podemos manifestar una dimensión de amor y una dimensión de confianza en el Señor. Y otro siervo de Dios dijo que el canto del creyente es una respuesta de fe a la revelación divina de Dios. Y sin lugar a duda, hermanos, eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí en esta porción bíblica de Éxodo 15. Estamos viendo un cántico de agradecimiento a Dios como nunca se había escuchado antes en las Escrituras. Y aquí nosotros tenemos a unas personas que irrumpen de regocijo al ver cómo Dios les había librado y les había dado la victoria de sus enemigos. Y si usted nota ahí en el primer versículo de nuestro texto, mantengamos nuestras Biblias abiertas. Si usted nota ahí en el primer versículo del capítulo 15, abriendo ahí la primera palabra que encontramos, ahí dice entonces. Entonces, esta palabra es sumamente importante aquí, porque esta nos está dando a conocer el contexto por el cual estas personas están cantando. La palabra entonces que usted nota aquí es la transición de un antes y un después de una acción que produjo en los israelitas la alegría que nosotros estamos viendo aquí en este capítulo 15, ¿verdad?
¿Cuál fue esa acción? ¿Qué fue lo que produjo en estas personas que irrumpieran de alegría, que irrumpieran en gozo? ¿Cuál fue esa acción? Bueno, ya dijimos hace un instante, la salvación que recibieron por parte de Dios, hermanos. En específico, la forma en que Dios partió las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar caminando a través de ese mar. Y obviamente nosotros podemos encontrar el contexto en los versículos anteriores, previo a este capítulo 15. Y ahí nosotros vamos a notar cómo Dios les dio la victoria a su pueblo en contra de sus enemigos, ¿verdad? Ahora, quiero que noten el versículo 2, hermanos. El versículo 2 de nuestro texto, aquí hay un reconocimiento maravilloso de las personas israelitas que le están haciendo a Dios por haberles dado esa salvación. Y esto es sumamente importante que nosotros mantengamos en mente. Observe el versículo 2. Ahí ellos, en este cantar, ellos dicen, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ahora escuche lo que dice a continuación. Y ha sido para mí salvación. Y ahí está la gloria que ellos le están dando a Dios, hermanos. Ahí está la gloria que el pueblo israelita le está otorgando a Dios. De manera que lo primero que nosotros estamos viendo en este cántico es que estas personas aquí están exaltando el poder de Dios y están otorgándole a Dios que de él viene la salvación para ellos. Noten que ningún hombre fue capaz aquí de liberar a este pueblo de Israel del cautiverio. Recuerden que Moisés fue solo el instrumento que Dios usó para que liderara a Israel, para que lo sacara de ese cautiverio. Pero en realidad, hermanos, el que estaba detrás de toda esta obra era Dios mismo. Él es el que estaba liderando toda esta obra. De manera que aquí tenemos a un pueblo que cantaban con todo su corazón, con todas sus fuerzas, porque Dios les había otorgado la victoria en contra de sus enemigos. Ahora, permítame recordarle, previo a este evento, la forma en que Israel estaba sometido bajo el yugo de este enemigo. Recuerde que Israel pasó 400 años más o menos, probablemente un poco más, viviendo en cautiverio. 400 años siendo oprimido por el enemigo. 400 años viviendo en la oscuridad. 400 años viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Y aquí vemos que Dios mismo, hermanos, Dios mismo decidió mostrar en ellos, escuche esto, su misericordia, su amor, su bondad, su poder, su redención, su guianza. Y descendió desde aquel lugar donde él se encontraba, de en su trono, descendió a la tierra, apareciéndosele a Moisés en aquella zarza ardiente, dándole instrucciones de la forma que él iba a liderar a su pueblo. Descendió y se apareció al pueblo de Israel en la columna de fuego y en la nube que los guiaba, hermanos. De manera que fue Dios el que tomó la iniciativa para rescatar a este pueblo. Personas, escuche esto, que no tenían ninguna identidad. Personas que estaban oprimidas ante un enemigo más poderoso que ellos.
¿Es así o no es así? ¿Verdad? Personas que estaban esclavizadas en una tierra de idolatría. Personas que habían nacido en un mundo destinado a morir. Porque ellos estaban ahí naciendo, esas generaciones, y prácticamente nacían en una tierra de esclavitud. No tenían esperanza, nada, cero esperanza. Pero Dios, el Todopoderoso, hermanos, escuche esto, Él escuchó el lloro, Él vio el sufrimiento de ese pueblo, Él vio la ineptitud de este pueblo, Él vio que este pueblo realmente por sí mismo era imposible que se rescatara a ellos mismos. No podían hacerlo. Y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 de Éxodo, nosotros podemos encontrar los juicios de Dios sobre la tierra de Egipto, y una y otra vez el Señor estaba enviando sobre esa nación juicio. ¿Para qué? Para que el enemigo dejara ir a su pueblo. Las 10 plagas que envió Dios a los egipcios, las podemos encontrar ahí en esos capítulos. Pero yo quiero que miremos la última de ellas, porque esa fue la que finalmente ablandó el corazón del faraón, y ahí fue cuando él dijo, váyanse, váyanse. Moisés habla al pueblo en el nombre de Dios y dice en el capítulo 11, versículo 4 al 6, ahí Moisés le habla al pueblo. Y observe lo que él le dice. Así dice el Señor: como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca lo habrá. Este es el último de los juicios y el más desolador que Dios traería para los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron la voz del Señor cuando Dios envió a Moisés para que le dijera al faraón que dejara de ir a su pueblo, y este faraón rehusó a obedecer la voz de Dios. Ahí el ángel destructor pasaría esa misma noche por todas y cada una de esas casas y pasaría espada por ellas. Pero hay algo aquí que Dios dijo a su pueblo que hicieran para que ese juicio no llegara a ellos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo que hicieran? Bueno, la respuesta se encuentra en el capítulo 12, hermanos. El capítulo 12. Y ahora no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero usted lo puede hacer llegando a casa, porque esta es la preparación del pueblo de Dios aquí para que ese juicio no tocara sus vidas. Así es que Dios habla a Moisés y le dice lo siguiente: dile al pueblo que tienen que prepararse porque ciertamente vendrá juicio pronto. Diles que deben de estar listos porque pronto ellos van a salir de ese lugar de oscuridad, ese lugar de opresión, esta tierra de idolatría. Pronto saldrán. Así es que Dios le dice a Moisés: diles que pronto estarán conmigo, y ahí en el lugar que yo les indique me adorarán. Aquí Dios, hermanos, está dando un llamado urgente a este pueblo, urgente. No hay tiempo que perder. La preparación debe ser ahora, no después, ahora.
Diles que deben matar un cordero sin defecto y que comerán su carne, y la sangre de ese cordero será puesta en la entrada de cada uno de sus hogares. Ahora, escucha algunos textos importantes que debemos pronunciar en el capítulo 12, hermanos. En el versículo 7, ahí dice la palabra de Dios: y tomarán la sangre. Por cierto, esta es la misma palabra de Dios dicha a Moisés. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Versículo 13. Y la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Y ahora escuche lo siguiente. Ahí dice: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ahora observe el versículo 23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Hermanos, esta es la señal que Dios les está dando a los israelitas para que cuando Él trajera el juicio sobre Egipto, no llegara ese juicio a ellos. ¿Qué fue? Bueno, la sangre del cordero. La sangre del cordero. Un juicio terrible que vendría sobre aquella nación. Y el que no tuviera la señal que Dios había dicho que tuvieran, ahí verdaderamente el ángel destructor llegaría. Y de manera que esto sucedió exactamente como Dios dijo que sucedería. Porque el juicio llegó y ¿sabe qué? Murieron miles y miles de personas en aquella noche, hermanos. De esa manera el faraón dejó ir al pueblo de Israel y así Dios los libró del cautiverio. Ese día se cree que salieron, escuche esto, más de 500,000 de personas de aquella nación. Más de 500,000 de personas. Usted puede imaginarse aquella gran cantidad de personas caminando, saliendo de ese lugar, marchando hacia el lugar donde Dios les dijo que ellos debieran adorarle. Pareciera, ¿verdad?, que este es el final de la historia, pero no. No, aquí no termina esta historia. El enemigo no se queda tranquilo. No se queda tranquilo. Y a pesar de que, escuche esto, a pesar de que ya el pueblo está saliendo, a pesar de que ellos, ya Dios les había otorgado esa salvación, el enemigo aún continuaría persiguiendo al pueblo de Dios con gran furor. Mire cómo lo expresa nuestro texto principal. Recuerde que estamos en Éxodo 15. Mire cómo lo expresa en el versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Sabe que verdaderamente aquí vemos un enemigo que no se está dando por vencido. No se está dando por vencido. Y que a pesar de que ya Dios había sacado a su pueblo, este enemigo seguía empecinado, seguía furioso. No soportaba la idea de que ya este pueblo, Dios lo había sacado. Finalmente, después de una larga persecución de las tropas de el faraón, de ese ejército temible, los alcanzaron. Y aquí se encontraba el pueblo de Dios en un lugar que aparentemente no había escapatoria. Por un lado, dos montañas grandes que les era imposible a ellos escalar. Por otro lado, tenían este enemigo
furioso con todos los mejores de sus hombres, esos hombres de guerra, los mejores carros y caballos. Y justo enfrente de ellos, este mar que, ¿cómo iban a hacerle? ¿Cómo le iban a hacer? ¿Qué es lo que este pueblo ahora iba a hacer? Aparentemente ya no habría escapatoria, hermanos. Y es aquí donde Dios manifiesta nuevamente su poder de una manera espectacular. Aquí el Señor abrió las aguas de ese mar para que este pueblo pudiera cruzar, pudiera avanzar. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso, hermanos? Donde no hay esperanza humanamente hablando, donde lo imposible se presenta en nuestras vidas, ahí es donde Dios se manifiesta mejor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. De manera que ahí no podían decir, Moisés nos cruzó este mar. Era imposible para el hombre. Ahí Dios se manifiesta de una manera mejor. En lo imposible. Si es que el Señor abrió estas aguas y el pueblo cruzó este gran obstáculo que tenían ellos enfrente. Y es aquí, hermanos, cuando nosotros llegamos a este capítulo 15, esto es lo que sucedió. Y Dios, al abrir las aguas, cruzó su pueblo, y una vez que cruzó hasta el más pequeñito de su pueblo, volvió a cerrar las aguas, y ahí todo el ejército del faraón se hundió y todos ellos perecieron. Y ahí irrumpe este pueblo de alegría, de regocijo, danzando, alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Ellos entendieron realmente, escuche esto, que estuvieron a punto de morir. Se vieron en una situación que, ¿sabe qué? Ellos realmente pensaron, hasta aquí llegamos. Pero cuando Dios se manifestó en sus vidas, esos corazones irrumpieron de una manera espectacular, hermanos. De manera que ahora nosotros podemos entender este gozo de este pueblo, este canto de agradecimiento que este pueblo está haciendo aquí en el capítulo 15. Mis hermanos, ¿saben qué? Estos eventos que hemos visto de Éxodo 15, estos eventos que hemos estudiado, tienen un paralelismo inmenso con la vida y el caminar cristiano. Tienen un paralelismo inmenso. Aquí vemos, escuche esto, a un pueblo en cautiverio, los israelitas. ¿Sabe qué? Nosotros antes de ser cristianos, nosotros antes de servir a Dios, todos nosotros, los que ahora le pertenecemos a Cristo, estábamos de esa misma forma bajo el yugo del enemigo. Estábamos bajo la opresión. Estábamos perdidos. Nos encontrábamos oprimidos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros podemos regresar nuestros pensamientos a nuestra antigua forma de vivir. Yo creo que usted tiene mucho que agradecer a Dios por de dónde Dios lo sacó. Y si su corazón, hermanos, no entonan una alabanza de esta manera, yo pienso que tenemos que examinarnos cerca, ¿verdad? Porque si entendemos de dónde Dios nos ha sacado, debemos de levantar nuestras manos, exaltar a Dios con toda nuestro corazón, nuestra mente, porque hemos entendido que estábamos perdidos, muertos. Nos encontrábamos en la esclavitud por el pecado. Dice la Escritura que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Y nosotros ciertamente éramos esclavos del pecado. Nos encontrábamos en la oscuridad de un mundo caído, nos encontrábamos sin esperanza, nos encontrábamos en una tierra que este pueblo, nosotros, nada daba, nada por nosotros.
Nadie. Nos encontrábamos sin identidad. Exactamente como los israelitas aquí se encontraban en el tiempo de Moisés. Escuche esto. No fue hasta que la gracia bendita de nuestro Señor descendió a nuestras vidas. Y no fue hasta que el poder de Dios se manifestó en nuestras vidas. Y no fue hasta que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se reveló a nuestras vidas, que nosotros pudimos salir de aquella nación de oscuridad espiritual, de esa nación de cautiverio donde nos encontrábamos. No fue hasta que Dios quebró ese yugo de esclavitud con la sangre del Cordero. Así es como Él descendió para rescatar a Israel en aquel tiempo. Así descendió Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a esta tierra para liberarnos, para rescatarnos, para tomar a su pueblo, sacarlos de esa oscuridad. Un pueblo maltratado, un pueblo condenado a vivir de esta manera para siempre. Un pueblo que estaba condenado a morir en un mundo con huestes de maldad, que no tenía ningún derecho de llamarlo Dios, ni mucho menos llamarlo Padre. De ahí nos rescató Dios, hermanos. En aquel tiempo, escuche esto, Dios envió a su siervo Moisés para liderar a Israel, pero en nuestro tiempo, Dios nos ha enviado más que un Moisés. Dios ha enviado a su propio Hijo para liderarnos. Recuerden que Dios habló a Moisés y dijo, escuche esto, en el último juicio de Egipto, que él haría algo que causaría la nación, que aquella nación egipcia se lamentara y llorara por haber desobedecido la palabra de Jehová. Dios le dijo a Moisés que el pueblo tenía que prepararse. El pueblo de Dios tenía que prepararse porque vendría juicio pronto. Pronto. No había tiempo que perder. Y ellos tenían que seguir las instrucciones exactamente como Dios las dijo. El Señor ordenó que su pueblo tendría que buscar un cordero sin defecto. Y ese cordero tenía que morir. Tenía el pueblo que comer la carne del cordero, y la sangre de ese cordero tenía que aplicarla a la entrada de sus puertas. Cuando el ángel destructor pasara juicio, nosotros escuchamos que así lo hizo, pasó juicio y llegó a toda casa que no tenía la señal que Dios había dicho que tuvieran, la sangre del cordero. Escuche cómo dice Éxodo 12:13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde esté, y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, escúchenme, querida iglesia, escuchen lo siguiente. Esto es sumamente importante. Dios ha de traer un juicio sobre toda persona, sobre toda nación, sobre toda esta tierra. El ángel destructor pasará su espada nuevamente y morirá toda persona que ha desobedecido la voz de Jehová. Y así como los egipcios desobedecieron aquella voz y no creyeron en el Señor, pero también aquí en estos tiempos que vienen y en estos tiempos que estamos viviendo, personas que desobedecen la voz de Jehová, personas que ignoran la voz de Dios, personas que no están refugiados en la sangre de Cristo, sufrirán ese juicio.
El ángel destructor pasará espada. El Señor habló y dijo que tenía que prepararse el pueblo, que tenía los israelitas que escuchar con atención las instrucciones que él estaba dando, que se refugiaran en la sangre de ese cordero. Así también nosotros, todos nosotros, tenemos que refugiarnos en la sangre del cordero perfecto. Y ese cordero perfecto es Cristo mismo. Cristo mismo. A él se le conoce como el Cordero de Dios, como lo menciona Juan 1:29. Él tuvo que morir, hermanos, y tuvo que morir, y su cuerpo fue quebrantado para que un pueblo que no valía nada, un pueblo que estaba en el olvido, pudiera tener libertad. Sangre que derramó Cristo en la cruz es la que nos librará de aquel juicio terrible que se avecina. Y es necesario, escuche esto, es necesario que usted deposite su fe en él, en lo que él hizo, en su sacrificio, en la obra de la cruz. Y esa sangre que él derramó por fe será aplicada a su vida. Y cuando venga el juicio de Dios, que vendrá, usted estará cubierto con la sangre de Cristo. Y cuando el ángel de ese juicio empiece a ejecutar juicio, verá la sangre de Cristo en su vida y pasará de largo. No es por lo que usted hizo, sino que fue por lo que Cristo hizo, por la sangre de Cristo. Y así como los israelitas no tuvieron ellos que ver nada por su salvación, sino que fue lo que Dios les dijo que hicieran, y la sangre del cordero. Así, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, cuando en aquel día estemos parados frente al trono de Dios, Dios mirará la sangre de su Hijo amado y pasará de alto, hermanos, pasará de alto. Ahora díganme, ¿piensa usted que no es suficiente esto para darle gloria a Dios, para agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por esta salvación maravillosa, lo que nos ha regalado? Hermanos, pensemos en nuestra vida pasada, lo que éramos y lo que ahora somos. Y yo les aseguro que nuestros corazones irrumpirán de alegría, de gozo, de alabanzas, como está haciendo este pueblo en Éxodo 15. Pienso que es necesario recordar y cantar, aún en medio de esas dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio de nuestras aflicciones. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Él quiere que su pueblo le recuerde. Él quiere que recuerde que Él nos ha otorgado la salvación, la redención. Y ahora le voy a dar unos ejemplos, unos textos aquí de cómo, a medida que usted avanza estudiando la palabra de Dios, usted va a ir notando que el pueblo de Dios siempre va avanzando, recordando la salvación de Jehová. Usted estudia Éxodo y todos los libros de la Biblia y usted mirará que ahí se encuentran partes de este cántico de Moisés. Por ejemplo, el canto de Deuteronomio 32 lleva la misma idea de glorificar a Dios por sus obras. O segunda de Samuel 22, David exclama un cántico de agradecimiento a Dios por haberle dado la salvación de sus enemigos. Los salmos están llenos de porciones que apuntan a Éxodo 15. Por ejemplo, el Salmo 59, el Salmo 118 o Isaías 12 también nos habla de este cántico de acción de gracias. O Isaías 25, ahí nos deja ver también el cántico que debemos de nosotros dar por el favor de Dios en nuestras vidas. Isaías 54 nos dice que cantemos, escuche esto, nos dice que cantemos porque Dios nos ha otorgado un Salvador. ¿Y quiere escuchar algo sorprendente? ¿Quiere escuchar algo sorprendente? Escuche esto. El libro de Apocalipsis termina
con el mismo cántico que nosotros hemos visto aquí en Éxodo 15. Es algo precioso. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 15 también, ahí dice así: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hermanos, esto no es algo maravilloso, es algo precioso. Es algo precioso. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo, alabando a Dios cuando lleguemos a su presencia, glorificándolo y cantando también el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque aquí se menciona algo maravilloso, que la salvación es de Dios, que la diestra de Jehová los ha salvado, el poder del Señor, que Él hizo maravillas. De todo eso vamos a cantar allá. Ahora yo quiero cerrar este tiempo con lo siguiente, hermanos. Y ojalá usted se lleve esto marcado en su corazón. Escuche, quiero mostrarles algo más y con esto vamos a terminar. En Éxodo 15:9, ahí se habla del enemigo que venía persiguiendo al pueblo, ¿verdad? Y ahí dice, el enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Sabe que aún después de que Dios libertó a este pueblo, como les dije antes, este enemigo seguía persiguiendo a la iglesia, a su pueblo, perdón? Y a medida de que el pueblo avanzaba, el enemigo seguía persiguiéndolo. ¿Sabe que así mismo también a nosotros, la iglesia del Señor, ya Dios nos ha otorgado la salvación? Ya Dios nos lo ha otorgado por fe en Cristo. Ya Dios nos sacó de esa esclavitud. Y ahora, escuche esto, nos encontramos caminando a aquella morada celestial donde Dios nos dice que vamos a estar con Él, así como Él le dijo a Israel que siguiera avanzando hasta el lugar que les iba a mostrar, y el enemigo lo seguía persiguiendo. De esa misma manera, hermanos, aunque somos salvos, estamos avanzando, todavía tenemos ese enemigo que está detrás de nosotros, tratando de destruirnos, tratando de impedir que avancemos hacia adelante. Pero al final, escuche esto, no lo logrará, porque el Señor ciertamente está de nuestro lado, está de nuestro lado. Con esto, hermanos, cierro entonces este tiempo. Que Dios bendiga su palabra y recordemos la salvación preciosa que Dios nos ha otorgado. Demos gracias a Dios todo el tiempo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Padre, bendito es tu nombre. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu. Gracias, oh Dios, por tu Hijo amado. Oh Cristo, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada, Señor. Porque es por fe en ese sacrificio que podemos ahora nosotros pertenecer a la familia de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Bendice tu palabra, Señor, y que podamos atesorarla en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y bendice a tu pueblo, oh Dios, para gloria y honra tuya, oh Dios. Y que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.